en Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 13. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra y nos hables, que llegues a nuestro corazón y manifiestes tu gloria en nuestra vida. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El domingo pasado hablamos acerca del servicio, ¿se acuerdan ustedes? Y Dios bendice tanto y su palabra es tan abundante que quedamos a media predicación y quisiéramos avanzar en el tema. Dijimos que servir es rendir la vida a Dios. Si mi vida está rendida a Dios, Él cuenta conmigo en todo momento. Cuando Él quiera usarme, me usa. Cuando Él desea que yo haga algo para Él, lo voy a hacer. Debo ser de la persona que dice, sí, Señor, tú eres primero. Así que, mis hermanos, servir a Dios es estar a la disposición de Dios. Es decir, Señor, cuenta conmigo, como el profeta Isaías expresa, heme aquí, Señor, envíame a mí. Antes de hacer algo para Dios, tengo que entregarme yo mismo, una vida consagrada, una vida, hermanos, sin imponer las cosas a mi manera. Siempre estaré ahí para Él, sea que quiera usarme o no quiera usarme, estaremos ahí para Él. San Pablo en Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Alaban al Señor. Dijimos que servir es obedecer al Señor. Así que un siervo no vive para hacer lo que quiere, sino para cumplir la voluntad de su Señor. María, con aquel impacto de saber que siendo casi adolescente, saliendo o estando en esa edad difícil, el ángel se le presentó para que fuera la madre de su Señor. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Así que servirle no es preguntarle a Dios solamente qué me gusta hacer, sino qué estoy dispuesto a hacer. Alaban al Señor. Saben, hermanos, servirle es dar un paso hacia adelante, pero servirle también es callar a veces y quedarnos donde estamos. ¿Entienden esto? Hay momentos en que servir a Dios no es simplemente venir y hablar de más o cosas por el estilo, es callar y dejar que el Espíritu de Dios trabaje Él. Porque lo importante aquí es que si hago algo, es porque el Espíritu de Dios lo hace a través de mí y no yo independiente de Dios. En pocas palabras les estoy diciendo que servir a Dios no es figurar. Lo hacemos para que Él sea glorificado y no nosotros. Aleluya. Servir es amar en acción. Dijimos que el amor cristiano no se queda en palabras bonitas, se demuestra actuando, dando un paso hacia adelante. El amor verdadero ora por los demás. En lugar de hablar contra los demás, ora por los demás. Visita, ayuda, consuela, sostiene, bendice a los demás. También dijimos que servir es imitar a Cristo. Y ese cuadro donde Jesús en la Santa Cena lava los pies de sus discípulos es una de las más grandes escuelas que recibimos de Él. Y Él viene y nos dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan. Si yo, siendo el maestro, el Señor, el amo, he lavado los pies de ustedes, ustedes aprendan que debemos servir a los demás. En otras palabras, no vinimos a ser servidos, vinimos a servir. Y también dijimos que servir
es usar lo que Dios me dio para bendecir al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Soy útil para servir a esa organización, a ese grupo, a ese pueblo por el cual Cristo dio su vida. Y ese pueblo es la iglesia del Señor. Y aquí continuamos, porque servir es edificar. ¿Qué es edificar? Cuando hablamos de edificar, estamos diciendo que una persona, después de que ha llegado a algún lugar o ha hecho alguna cosa, la gente queda como deprimida, como decaída, como diciendo, uy, qué feo momento. Uy, qué señora más extraña las cosas que habla. Qué persona más dura. O qué hermanito más cruel. ¿Eso es edificar? No, la edificación va más allá. Primero, si yo quiero edificar, no voy a figurar. Hablaré de mí mismo cuando sea necesario, pero debo hablar de Cristo Jesús. Voy a presentar a Jesús por encima de todo. Y ahora que venía de camino, pensaba en Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Zacarías, su esposo, estaba ya mayor. Eran viejos, dice la palabra, y él ministraba en el templo. Y el Señor se le ha aparecido y le ha dicho de que va a ser papá. Elizabeth era estéril. Y entonces él del asombro no puede creerlo. Y queda mudo durante el embarazo de su mujer. Así que Elizabeth, la ancianita, la que había perdido la esperanza de tener hijos, queda embarazada. Aleluya. Unos meses después, María recibe la visita del ángel y queda embarazada. Así que María ha sido impactada porque toda su vida ha cambiado de la noche a la mañana. Y esté listo, porque cuando servimos a Dios, nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana. Comienzas a verte haciendo cosas que nunca imaginaste. Y Dios comienza a levantar tu vida a otro nivel. Así que ahora María está embarazada como una única cosa en la historia de la humanidad que nunca más se volverá a repetir. Y entonces piensa, ¿quién me entiende? ¿Quién me entenderá? ¿Quién podrá comprenderme lo que estoy pasando? Y es lo que las personas necesitan. Personas que se puedan poner al lado de ellos, empatía, y que puedan apoyarlos y estar al lado de ellos en momentos difíciles. Así que María visita a Elizabeth, que está embarazada siendo estéril. Encuentra usted dos mujeres que están embarazadas por milagro. Una por el Espíritu Santo y otra que siendo estéril en su vejez va a dar a luz a un tremendo predicador que será conocido como Juan el Bautista. Esa visita, María va de camino donde Elizabeth, pensando lo que le ha pasado. Elizabeth, por su lado, está todavía asombrada de lo que ha pasado. Y yo quisiera, como viajar en el tiempo y que el Señor me permitiera mirar ese encuentro cuando María entra a la casa de Elizabeth y el niño que está en su vientre comienza a brincar. Juan el Bautista estaba ahí. Y de hecho, desde que está niño, tiene como un encuentro, un asombro del Cristo Jesús que estaba en el vientre de María. Un impacto tremendo. Y se queda María varios meses con Elizabeth. Y hermanos, esos meses ellas se sienten aceptadas. Primera paso a una buena comunión unos con otros y a una visita. Se sienten aceptados. Ellos no hablaron de política. La política es basura. ¿Creen ustedes eso? Sí, la gente pelea y pelea y pelea y se olvidan de hablar de la palabra de Dios. Y lo más glorioso que podemos compartir es la palabra de Dios. Y sí, en los acontecimientos que estamos oyendo, pues podemos comentar y muchas cosas más, pero no es nuestro tema principal. María y Elizabeth no hablan de los gobernadores romanos ni de lo que está pasando. ¿De qué hablaban? Antes de hablar, se sintieron aceptados.
uno a otra. Qué lindo. Porque se siente usted en su espacio, se siente contento, no se siente que lo están observando, ni lo están juzgando, ni han venido para regañarlo, ni han venido para profetizarle cosas que a veces no son tanto de Dios, sino que vienen de las mismas personas. Simplemente una conversación familiar. ¿Están entendiendo? Una unidad entre María y Elizabeth, donde hablan de lo que les ha pasado, y Elizabeth le ha de contar a María cómo se le apareció Dios a su esposo, al viejito Zacarías, y cómo ellos tuvieron un momento de amor y de dulzura, y quedó embarazada, y ella sabe que el hijo que va a tener será tremendo, y ese mismo hijo será usado para abrir el camino al otro hijo que está en el vientre de María. Y cuéntame, María, ¿y cómo fue lo tuyo? Pues yo estaba ahí, era un día normal. Aleluya, los cristianos tenemos días normales, pero de pronto hay una visitación de Dios. Alaban al Señor. Usted está así descuidado en su trabajo y de pronto hay como una visitación, hay como... y usted dice, oh, wow, qué bonito. ¿Sí han sentido eso? Y usted dice, oh, qué bonito. Aquí está pasando algo. Y entonces usted se pone a orar o a adorar a Dios o a darle gloria y estar atento para ver lo que Dios va a hacer. Dios nos visita en el momento menos inesperado. Algunos piensan que nos va a visitar cuando estamos de rodillas. Sí, claro que pasa. Algunos piensan que nos va a visitar cuando estamos enfocados en la palabra de Dios. Claro que pasa. Pero muchas veces hasta viendo una documental, una película, o estando usted cocinando, o estando en el trabajo, hay como una visitación. ¿Cuántos han experimentado eso? Alabado sea Dios, dele gloria a Dios. Aleluya. Viene usted manejando y de pronto, y empieza como una visitación. María le dice, yo tenía un día normal. No crea que estaba haciendo nada especial. Y de pronto aparece un ángel, aleluya, y comienza a conversar conmigo y me dice esto y me dice lo otro. Y yo pienso que se interrumpían una a otra para darle gloria, honra y alabanza a Dios. Aleluya. Esas visitas valen la pena. Se aceptaban unas a otras, se estaban compartiendo las visitaciones de Dios, lo que Dios hacía con ellas, la manera como las amaba, la manera como el Dios Todopoderoso es grande y maravilloso. Eso vale la pena. A eso es lo que estamos llamados y es la forma de servir a Dios. Hay gente que dice, voy a ir a levantar ese muerto o voy a ir a tal cosa, como si ellos fueran los que pueden hacer algo. Pero Dios utiliza a la persona sencilla de manera normal, muchas veces sin ni siquiera preparar lo que vamos a ir a decir o lo que vamos a hacer. Simplemente vamos, nos sentamos, conversamos, compartimos y la idea es que cuando usted salga de aquella casa, de aquella visita, en lugar de dejar un mal ambiente, en lugar de dejar enojo, deja bendición, deja paz, deja algo maravilloso que no había antes de que usted llegara. Amén. Cuando el Señor envía a los 70 de dos en dos, los envía a las casas para anunciar su venida. Y Él les dice, lo primero que tienen que hacer es, venimos en nombre de Dios para que ustedes le busquen, porque el reino de los cielos se ha acercado y si ustedes no aceptan al Señor se van al infierno. ¿Eso les dijo? No, lo primero que les dice es, cuando los reciban, decid, la paz sea en esta casa, paz sea a vosotros. Eso vamos a dar donde quiera que vayamos, visitas, que reuniones, donde quiera que estemos, la paz del Señor sea donde quiera que vayamos. Alaban al Señor. Así que si usted anda de mal carácter, si usted anda, voy a decirle lo que se merece, hay gente que se pone así. Por ejemplo, cuando los amigos de Job visitan a Job, eran 4, Job está desnudo, con una manta cubriéndose nada más, sentado en ceniza, porque tiene una sarna desde la cabeza hasta los pies. Él se rascaba con un pedazo como de teja, dice un tiesto, se rascaba. Las moscas le rodeaban. Job estaba pasando el peor momento de su vida.
Pero no solamente era su enfermedad, también había perdido a todos sus hijos, había perdido todos los bienes. De la noche a la mañana se habían quedado sin nada, sin nada. El hombre más respetuoso del pueblo había sido azotado. Y estos 4 amigos no se animan a ir solos, se ponen de acuerdo para ir a la casa de Job. Y cuando llegan, durante 7 días, dice el libro de Job, no pudieron abrir los labios porque estaban asombrados de haberse encontrado a Job de la manera que lo encontraron. Job sin pelo, Job lleno de llagas por todo su cuerpo, rascándose con una tejas, rodeado de moscas, en angustia. 7 días visitando al hombre más poderoso y famoso en aquel momento, el hombre más acaudalado, se ha quedado sin nada y está allí. Y se quedan callados. Y de pronto comienza uno a hablar y dice: Job, ¿en qué caíste? ¿Cuál fue tu pecado? Qué tremendo cuando una persona te visita y en lugar de darte bendición llega a culparte, a acusarte y hacerte sentir mal. Y comienza todo un desarrollo filosófico, pocos libros tan filosóficos como los de Job, acerca de por qué el justo sufre, por qué Dios pareciera castigarnos, por qué pasamos lo que pasamos. Y hay una discusión entre Job y los 4. Job, en la situación en que está, se está defendiendo de sus 4 amigos, porque han llegado a consolarle, pero han hecho todo lo contrario. Tanto que Job dice: vosotros, amigos míos, tened compasión de mí. Y de pronto, de tanto ataque, Job se defiende y dice: yo sé que mi Redentor vive. Él se levantará dentro del polvo. En otras palabras, aparecerá en cualquier momento. Y con mis propios ojos, no con los ojos de otros, no con los ojos del pastor, no con los ojos de otras personas, ni por lo que me cuentan, con mis propios ojos he de ver a Dios. Mi Redentor vive. Alabado sea Dios. Mi Redentor vive. En otro momento, Job hace una oración y dice: Dios, lo que estoy pasando es terrible. ¿Quién diera que mis palabras fueran escritas en piedra? No había libros que quedaran para que otras las leyeran, porque lo que estoy pasando, ¿quién lo va a entender? ¿Quién lo va a creer? E irónicamente, la oración de Job es escuchada porque Job es el primer libro que se escribe. Antes del Génesis y cualquier otro libro, el libro de Job es el primer libro escrito. Dios escuchó sus palabras. ¿Quién diera que mis palabras fueran escritas? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero estas 4 personas, aleluya, estas 4 personas llegaron no tanto a consolar, es saber por qué Job sufrió, es saber por qué Job está como está, por qué perdió a sus hijos, por qué está tan enfermo, por qué una sarna de la cabeza a los pies, por qué casi desnudo, por qué en la calle, por qué todos se burlan de él. Job, ¿qué hiciste? Y es la gente que le gusta tomar el lugar de juez y sin ninguna misericordia dicen: Martita, ¿qué le pasa? Rebequita, ¿qué pasó con usted? Pastor, ¿qué mal ha hecho? Una vez una hermana, mientras estaba en una depresión tremenda, me llama y me dice: ay, pastor, lo que yo me pregunto es, ¿cómo un pastor como usted está sufriendo una depresión? Digo: gracias, hermanita. Aleluya. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En la compañía de unos a otros, cuando le sirvo a Dios, desarrollo amor por los demás. Cada persona es muy importante para mí, porque estoy en relación con Dios y Dios me transmite ese amor. Me habla de lo que significa Marcelino para él, me habla de lo que Oseas significa para él, me habla de lo que mi hermanita acá significa para él. Entonces ya no voy a mirarlos con mis propios ojos, sino que voy a anteponer cómo Dios miraría a mi hermano y miraría a mi hermana. Y que el hermano pueda venir a mí y se sienta como en su propia casa, confort, con confort, con seguridad, con tranquilidad, y que aquella persona diga: wow, qué bonito es poder hablar. Porque en realidad la gente realmente muchas veces, en la mayoría de casos, no es tanto
¿Qué le podemos dar? No nos está pidiendo nada, simplemente lo que necesita es desahogarse, como sentir una mano en el valle de la sombra y de muerte. Gracias a Dios, como dice el Salmo, aleluya, estarás conmigo en el valle de la sombra y de la muerte. Tú estarás conmigo, tú me darás la mano, nunca estaré solo. Pero Dios también lo hace a través de nosotros, porque Dios, ser usado por Dios, es decirle al Señor, Señor, usa mis oídos, usa mi corazón, usa mis labios, para que yo pueda traer bendición a los demás. Donde yo me pueda hacer a un lado y deje de razonar y buscar razones, eso a mí no me importa. La razón que sea, solamente tú la conoces. Yo lo único que quiero es que utilices mis oídos, mis labios, mis brazos para abrazar y poder mirar con misericordia a los demás de la misma manera que tú los miras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan alaban al Señor? Aleluya. Una vez estaba tan enfermo que no llegué ese domingo a la iglesia. Jamás dejaría de venir a la iglesia. Y si lo haría, es porque estoy en otro lado o porque no me puedo levantar. Pero esa vez yo no me podía levantar. Y llegó un pastor con la Santa Cena. Se sentó y tomamos juntos la Santa Cena. Oró por mí, no me dijo nada, se fue. Qué visita más maravillosa. Hermanos, ser aceptados es importante. Luego, sentirnos amados. El hermano me ama, la hermana me ama. Esta persona está llena de amor. Cuando usted anda viendo a ver qué le dice a los hermanos y tratar de figurar, todas esas cosas se pierden. Porque lo importante no es usted, es Dios a través de usted. Por eso les decía a veces que no es tanto hablar. Muchas veces Dios nada más dice, siéntate ahí con esa persona y calla. ¿Por qué tenemos que hacer sentir a los demás que todo lo sabemos y que conocemos todas las cosas? Y yo le voy a decir esto, pero esto, bla, 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 sin darnos cuenta que a veces somos tan pesados en lo que estamos hablando y lo único que la persona necesita es, estoy aquí contigo, nada más. Alaban al Señor. Es lo único que esa persona necesita. Claro que si en mi boca hay palabras del Señor y esas palabras van a ser de edificación, pues las voy a decir. Como decir que te amo, que no estás solo, que Dios está contigo, que Dios va de la mano contigo y pase lo que pase, te aseguro, vas a salir adelante de esa prueba, de esa dificultad, de ese momento difícil, porque Dios es un Dios de amor. Aleluya. Y entonces piensa en María y Elizabeth, la muchacha con la viejita, las dos embarazadas, compartiendo las grandezas de Dios. De pronto era Elizabeth la que hacía el cafecito con los plátanos maduros y los espagueti, y de pronto era María la que lo hacía. Pero compartían en la mesa, compartían, hablaban, se amaban. Y pienso que en el momento de la despedida, cuando María regresa, Elizabeth queda tremendamente bendecida. Y eso es lo que hace grande, aleluya, cuando una visita, cuando alguien que sirve llega a un lugar, deja bendición, deja paz, deja alegría, deja una enseñanza, porque lo que hizo fue manifestar a Dios y no a sí mismo. Pero no solamente visitas, llamadas telefónicas. Oye, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Ya dejó al Señor o qué fue? Ok, tenemos 2 meses de no verlo en la iglesia. Usted tiene que ponerse con Dios, hermanito. Bla, bla, bla. Y comenzamos a decir un montón de cosas. Y ni siquiera nos exponemos ni siquiera hemos hecho la pregunta importante, hermanito, ¿cómo está? Vieras que le extrañamos. Y el hermanito comienza a hablar, oh hermanito, me hubiera dicho, por lo menos hubiéramos orado por usted, pero estamos con usted, Dios lo bendiga. Alaban al Señor. Aló, hermanito, ¿por qué no ha vuelto? Pues yo he estado pensando lo mismo, ya no regresar, porque en la iglesia, ¿qué va? Yo, usted tiene razón, hermanito, me le voy a unir a usted, estamos en el mismo equipo, en el mismo sentir, hermanito. Aleluya. Qué triste. Servir a Dios es manifestar a Dios a través de nosotros. Cuando San Pablo le escribe la carta a Filimón por su hijo Onésimo,
San Pablo, que está en la cárcel, tiene la esperanza de salir para visitar a Filimón. No se le concedió, murió en Roma antes de que eso se le cumpliera. Pero Pablo dice, prepárame alojamiento porque quiero ir a ti, quiero estar en tu casa. Yo me pongo a pensar, imagínense que Pablo vaya a venir a la casa. Imagínense el olfato que tiene el apóstol. Huele el ambiente, porque los ambientes se huelen. Si usted vive discutiendo con el esposito, con la esposita, si vive discutiendo con los perros, si vive discutiendo solo porque ni solo se aguanta, la persona llega a la casa y dice, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Imagínese una visita de Pablo. Prepara mi alojamiento. La mujer corriendo, arreglando todo, orando por el ambiente, porque el apóstol Pablo va a llegar. Y sabe, Pablo era tan normal como todos, un hombre pequeño, llegaría, estaría ahí, los bendijera. Creo que lo primero que diría es, la paz sea con ustedes. Aleluya. Y ellos dirían, la paz sea contigo, Pablo. Y comenzarían a conversar. Y Pablo comenzaría a contar sus experiencias con Dios, lo último que ha recibido de la palabra de Dios, las últimas enseñanzas que el Espíritu Santo ha traído en su corazón, la visita en Éfeso, la visita que hizo a Corinto, cuando estaban en el barco y vino una gran tormenta y todo el mundo los daba por muertos, pero el ángel del Señor llegó y le dijo a Pablo, Pablo, nadie va a morir aquí. Imagínense qué historias y qué revelaciones San Pablo comenzaría a contar. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando estuvo encarcelado por 2 años, la gente lo visitaba para ir a hablar con él. Y se sentaba y comenzaba a conversar y conversar. Y saben, hermanos, él no hablaba negativismo de lo que estaba pasando, de los azotes que recibía, de lo ingrato que es la vida, de las pruebas del destino. San Pablo fluía y fluía y fluía en la palabra de Dios. ¿Por qué hablaba la palabra de Dios? Porque estaba conectado con Dios. ¿Por qué la gente habla más negativo que positivo? Porque viven una vida negativa. Porque no están mirando, aleluya, la bondad y el amor de Dios. Que pase lo que pase, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios es santo. Aleluya. Así que la manera de servirle a Dios, pensar, imaginar qué es lo que yo estoy proyectando a los demás. ¿Cómo se sienten los demás a mi lado? Que donde quiera que yo vaya pueda hacer bendición, pueda traer una palabra. A los romanos en el capítulo 1, San Pablo lo dice, me he propuesto muchas veces ir a vosotros, pero he sido estorbado, dice San Pablo. Pero quisiera ir para transmitirles algún don espiritual. En otras palabras decía, para que el Espíritu de Dios pueda moverse a través de mí y poder llegar a ser una bendición para ustedes. Era lo que quería Pablo, llegar a Roma para ser bendición para los romanos y de la misma manera, donde quiera que iba, aleluya, ser bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Piensa en la visita de Jesús. Se sentaba y comenzaba a hablar y a hablar cosas increíbles. Marta, que estaba más preocupada por cómo Jesús mirara la casa, que ni se fijaba, y todo lo que Marta podía pensar se la perdía. Pero María se sentaba a los pies de Jesús. ¿Qué significa los pies? No que se sentaba aquí en las rodillas. Jesús estaba sentado y María al frente de él estaba sentada escuchando al maestro. Y ahí se les iba horas. Háblame de la muerte, Señor. Y háblame de la vida, Señor. Y cómo es la eternidad, Señor. Y Jesús comenzaba a contarle historias y María estaba ahí mientras Marta lavaba platos y pasaba el palopiso y decía, no tienes cuidado de tu hermana, dice. El negativo se vive quejando y reprochando y reprochando. Pero la persona que aprovecha a Dios vive contando las grandes cosas que Dios le está dando, que está recibiendo de parte de Dios. Alabado sea Dios. Y eso es el cristianismo, disfrutar a Cristo Jesús, disfrutar su presencia, disfrutar su palabra, disfrutar que el Espíritu Santo está en nosotros y que ríos de agua de vida fluyen sobre nosotros. Disfrutar que Él viene pronto. Saber que en medio de todas las cosas que están pasando en el mundo, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y no importa lo que pase, mis ojos no están puestos en este mundo, mis ojos están puestos en Cristo Jesús.
Alabado sea su nombre. San Pablo decía, somos embajadores. Si usted quiere que alguna persona le hable de un país, invite al embajador. Y el embajador le dice, bueno, mi país tiene ríos, tiene esto, tiene lo otro. Jamás dice, hay una zona donde no se puede pasar, porque si usted pasa lo dejan sin nada. Él no habla de esas cosas. Hay cristianos que son mal embajadores. Ay, el cristianismo está lleno de sufrimiento, está lleno de dolor. Es más, yo no sé cómo sería no ser cristiano, pero se sufre tanto. Y el diablo es tan malo. Y entre más se somete uno a Dios, peor le va. Y si uno le sirve al Señor, aguántese porque le vienen problemas y dificultades. Y uno queda, ay Dios, el cristianismo es feo. Ese es el peor embajador que usted puede tener. Los embajadores no hablan así. Hablan de lo lindo. Mi país le ofrece esto, le ofrece el otro, le ofrece aquí, le ofrece allá. ¿Sabe qué dice San Pablo? Somos embajadores en nombre de Cristo. Usted está llamado a hablar de las cosas grandes del cielo. Usted está llamado a hablar de las cosas grandes del cristianismo. ¿Y por qué yo tengo esa autoridad? Porque para tener la autoridad de hablar de mi país como embajador, debo conocerlo, debo saber qué ofrece. ¿Sabe usted qué ofrece el cristianismo a los demás? ¿Qué clase de embajador es? Es un embajador que puede decir, Cristo es maravilloso. La vida cristiana es la mejor vida que usted puede vivir. No significa que no tiene pruebas y dificultades, porque mientras estamos en el mundo hay pruebas, dificultades y un montón de cosas más. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Usted no está ante una persona que tiene una vida perfecta. Porque si en el mundo hay una vida perfecta, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios que dice, mi reino no es de este mundo. Así que no buscamos perfección en este mundo. Aquí vamos de pasada. Somos apenas ciudadanos del cielo pasando un rato por las calles y las cosas de este mundo. Pero el cristianismo es maravilloso. Es tener a Cristo en el corazón, es ser lleno del Espíritu Santo, es ser perdonado por Cristo. No tenemos carga de culpa en los hombros porque Él llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa nos lavó de todos nuestros pecados. No ando pensando qué será del mañana. Y si ahorita mismo caigo muerto delante de usted, voy para el cielo. Alabado sea su nombre, a mi patria de regreso. Aleluya, qué lindo. Eso es lo que hablamos, eso es lo que compartimos. Aleluya. Lejos de toda amargura, de todo resentimiento, de toda culpa, de toda cosa que nos afecta para presentar y manifestar al Cristo maravilloso que habita en nosotros. Pablo lo dice y explica de esta manera: vosotros sois cartas abiertas. Soy como una carta del Señor. Si el Señor escribiera una carta, ¿qué diría la carta? Amados hijos, destinados al sufrimiento, a la derrota, a esto y al otro, yo que los castigo a cada rato, me cuesta mucho tener relación con ustedes porque soy un Dios muy lejano. ¿Qué cartas más feas? La carta del Señor es esta: Dios es amor, tanto que dio a su único hijo para morir por nosotros. Si se someten a mí y me obedecen en todo, yo estaré con ustedes y les irá bien. Estas cosas les he presentado para que vivan la palabra y la practiquen. Podría ser que en el mundo tengamos aflicción y otras cosas, pero no importa la aflicción que podamos tener, el gozo de Dios y de la salvación llega a superar todas las cosas negativas que podamos sufrir. Entonces somos una carta de Dios abierta. El mundo puede leer el mensaje de Dios a través de nosotros, a través de mi mirada, a través de mi manera de hablar, a través de mi manera de caminar, a través de mi manera de presentarme a los demás. Soy una carta abierta. De tal manera que Pablo dice, si alguien quiere saber quién es Dios, lo va a leer a usted, porque esta es una carta de Dios. Si alguien quiere saber qué es el cristianismo, lo va a mirar a usted. Pero hay cartas tan mal escritas que la gente las mira y dice, ay no, ese es el mensaje. No, yo no quiero nada con el cristianismo. Pero cuando realmente reflejamos a Cristo, sin palabras, sin decir mucho, sin ir a ningún lugar, simplemente viviendo la vida cristiana y disfrutando la presencia de Dios, usted es una carta abierta que la gente está leyendo.
Cada vez que salgo, el vecino de él, un japonés, me está leyendo, me está mirando. ¿Qué está mirando? Cuando manejamos, cuando llegamos a la casa de nuestros familiares, cuando vamos donde nuestros amigos, cuando llegamos al trabajo, la gente está mirando una carta. Se fijan en nosotros, porque nosotros decimos que somos cristianos. Entonces están esperando ver algo diferente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Y qué es lo diferente? Es lo que proyectamos. Proyectamos paz. Aleluya. Proyectamos el amor de Dios. Proyectamos algo especial. Se cuenta de Smith Wigglesworth. Un día se montó en un tren, no habló nada. Smith era un hombre increíble en Dios, un hombre que llevó multitudes a Cristo. Pues se ha montado en el tren y en el momento que se monta, una mujer grita y dice: usted me convence de pecado. Otra persona dice: usted tiene algo especial. Y todo el lugar donde Wigglesworth venía, en el lugar, en ese lado del tren, comenzaron a llorar y se convirtieron a Cristo Jesús sin palabras, solamente con la presencia de Smith Wigglesworth, que estaba lleno del Espíritu de Dios. Su manera de ser hacía que la gente le mirara algo, llamaba la atención, porque tenía algo que los demás necesitaban. Aleluya. Y sin palabras, la gente venía a los pies de Cristo. ¿Qué siente la gente cuando te mira? ¿Está correcto decir nadie me soporta? No, hombre, yo ya nadie me quiere. Todo el mundo me rechaza. Y dicen, y por la obra de Dios, ¿cuál obra? ¿Qué obra de Dios está haciendo? Mis hermanos, nos pueden perseguir por nuestro amor a Dios, pero aún quienes nos persiguen, dentro de ellos saben que hay algo especial en nosotros. Cuando Cristo es crucificado, los mismos soldados romanos lo admiraban y temblaban. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Así que mis hermanos, usted es alguien muy especial. Usted es casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de la presencia de Dios. Y eso simplemente significa servir a Dios. ¿Sabe que también dice la Biblia? Somos olor a Cristo. Cuando usted pasa, la gente huele algo especial. Es el perfume del amor de Dios. Usted pasa y hace, ¿qué pasó aquí? Dice la gente. Y hasta los demonios o la gente endemoniada se manifiesta porque no soporta la presencia de Dios que hay en usted. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué tremendo! Se incomodan. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Le decían los endemoniados. Jesús no les había hecho nada, no les había hablado, no los había confrontado, nada más llegaba. ¿Y qué tienes con nosotros, Jesús? Se enojaban porque ahí estaban aquellos espíritus inmundos que sí conocen quién es Jesús y sí saben quiénes somos nosotros. De tal manera que cuando el apóstol Pablo anda liberando endemoniados, los hijos de un tal Seba, pues también querían hacer lo mismo. Y aquel demonio llegó y bueno, a todos los golpeó y los dejó malheridos y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El diablo sabe quién es usted. ¡Wow! A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Qué tremenda autoridad nos ha dado Dios! ¡Qué poder! Hermanos, somos más de lo que hemos imaginado o podríamos haber imaginado jamás. Pero entre más humildad, entre más sumisión, entre más rendición a Dios, más posibilidad hay de que el Espíritu de Dios sea manifestado en su vida. Porque cuando hablamos de que eres especial, yo no hablo de su ego, de su yo, de su persona. Hablo del Cristo que habita en usted, que está dentro de usted, que se mueve dentro de usted, que ha dicho: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De su interior correrán ríos de agua de vida. La persona que está bien con Dios andamos como ansiosos, andamos high. Aleluya, Dios está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso. Dios va con nosotros. Ay, qué miedo tal cosa. Aquí está el Señor. Si nos morimos, nos vamos con Dios. Es tremendo. Aleluya, porque Dios está fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo.
Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, Jesús está aquí. Póngase de pie un momentito. Respiremos profundo y piense que está respirando su presencia. Llénate de Jesús. Él está aquí. Y Él está aquí porque hay un pueblo que se ha reunido para adorarle y darle gloria. Él está aquí porque ha dicho: donde haya 2 o 3 en mi nombre congregados, yo estaré ahí. Servir a Dios es decirle: Señor, ayúdame a proyectarte a ti, no a mí mismo. Ayúdame a proyectarte a ti. Yo le digo al Señor antes de pasar: Señor, yo me quedo en esa silla, pasa tú. Yo no tengo nada que dar. Ayúdanos, Dios. En cada visita